Hola, soy Rigoberto Sánchez y esta es mi historia. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Te gusto saludarlos. Pues mira, yo nací en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en el 79. No hagan cuentas, por favor. Pues nací con este sueño, ¿no? Con este sueño que muchos mexicanos, muchos niños nacen y tienen, que es el ser jugador profesional. Y me inicié desde muy pequeño, ¿no? En la parte amateur, allá en lo que era mi estado, en mi municipio. Propiamente en mi estado, actualmente ya ha habido algunos incursiones, algunos proyectos profesionales, pero no sólidos, unas terceras, cuartas. Hubo alguna intención de ahorita llevar un equipo de la balompié mexicano que estuvo jugando un tiempo, pero mi estado pues no ha tenido como la intervención de clubes, ¿no? De repente van visorías, van algunos visores, sí, a ver qué puede haber por allá, pero realmente es difícil salir de allá, ¿no? Entonces el sueño que yo tenía en ese momento, pues lo veía lejano, ¿no? Pues yo al final, pues como niño, pues yo pensaba, ¿no? En tratar de lograrlo como en la manera que fuera. Fue así que empecé a ser tomado en cuenta para selecciones de Olimpiadas, lo que era la CONADE y así, y fui a empezar a jugar nacionales por mi estado. Entonces mi papá se dio cuenta que probablemente podía tener alguna habilidad, ¿no? Para esto, y justo yo creo que a veces los tiempos de Dios se alinean. Justamente llega a vivir a La Paz una persona que es tío de Manuel Sol. Eh, yo no sé qué fue de él, ya tengo mucho tiempo que no sé de él, pero bueno, él fue que se hizo amigo de mi padre. Empiezan a dialogar y entonces Manuel Sol justo estaba en Pumas lo fichan hacia Necaxa. Entonces lo que se hizo fue que la posibilidad de poder yo salir a unas pruebas, justo coincidía que yo iba a salir a un nacional con mi estado a Cuernavaca. este, y bueno, pues empezó a hacer toda la logística de poder, después del torneo, irme a probar a Necaxa, ¿no? Que fue ahí donde ya estaba Manuel Sol. Y bueno, así fue. En el 95 fue que salí de mi estado con todos los sueños en la maleta y con mucho miedo porque también la parte de académica pues no iba muy bien. Este es un pequeño paréntesis donde a ver si no me regaña mi mamá, porque no sé si se acuerde. Pues yo ahí tenía algunos detalles y me decidí venir así, ¿no? Y bueno, yo no regreso, yo ya no regreso a mi municipio, ¿no? Y fue así que tuve la oportunidad pues de salir, ¿no? De mi estado, hice pruebas, fue algo que no me esperaba. Me tocó hacer pruebas, yo creo que eran entre 180 200 chavos, más o menos. Fue una situación pues que no nos preparaban, ni mucho menos, ¿no? En mi estado es un estado, pues como te decía, que es más beisbolero que futbolero, de hecho. Sí. Pues no había como que esta formación, ¿no? De qué nos íbamos a enfrentar cuando saliéramos de nuestro estado, de nuestro confort, ¿no? Pues si bien es cierto, pues ahí éramos como estrellitas y así, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿no? Cuando sales de tu zona de confort. Y pues bueno, me tocó asistir a estas pruebas. Justamente me tocó que esas pruebas las realizó el Chetito Ortiz, que en paz descanse, que lo tengo siempre en mis recuerdos porque fue una persona importantísima en mi formación y en mi carrera futbolística. Chetito Ortiz, miembro de los 11 hermanos. Eh, y pues nada, me tocó hacer las pruebas ahí, fue muy difícil, no sabía cómo me iba a sentir. Eh, y pues nada, me tocó hacer ese día de pruebas, me acuerdo que me pasaban una libreta y a ver, anótense, medios, delanteros y así, ¿no? Entonces yo me anoté medio por izquierda, porque yo jugaba por izquierda, soy de perfil zurdo. Y pues ya cuando ellos literalmente hicieron los equipos, pues a ver, agárrate de aquí, aquí, aquí. Entonces empiezan a armar unos equipos y ya, entro, juego y pues algo me acuerdo que me dijo mi papá ese día, sé tú mismo, ¿no? O sea, no quieras inventar, haz como lo que sabes. Y pues fue así que enfrenté esa prueba que para mí al principio me dio mucho miedo, pero al final pues creo que lo hice bien. Y justo ese mismo día me toca el corte y me quedo para el siguiente corte, ¿no? O sea, porque era como un filtro, ¿no? Y nos quedamos de esos 180, 200, nos quedamos como 8 para trabajar con un equipo piloto.
que estaba entrenando alternamente del equipo de tercera división, que dirigía el profesor Tito Ortiz. Y pues nada, fue eso, fue así como me inicié y llegué aquí a México. Fue un momento difícil, esos fueron 3 semanas de pruebas todavía, se fueron pasando filtros y pues me fui quedando. De ese filtro me acuerdo que solo nos quedamos 3, de esos 8 que habíamos salido al principio, nos quedamos 3, y fue así como fui registrado, ¿no? En el equipo de Necaxa. Y bueno, fuera de ahí, el problema era dónde me iba a quedar, porque de inicio no me ofrecieron casa club. Fueron muy claros, dijeron, bueno, lo vamos a registrar, pero pues ahorita no le podemos ofrecer casa club, ¿no? A su hijo, le dijeron a mi papá. Y fue como la gente, Dios te pone gente en el camino, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hasta lo conocen, el señor Don Panchito, más bien conocido como Don Panchito, que es de Cuautitlán, que era masajista de Necaxa y estaba en el equipo de tercera división. Él me ofrece su casa. Y es ahí cuando me dejan con todo lo de su corazón mis papás, mi mamá y mi papás me dejan ahí a los 16 años. Y pues nada, a seguir el sueño, y fue así que empecé a mi andar, ¿no? En Necaxa. Sí, fui registrado en tercera división, viví un proceso de 2 años en ese equipo. El Necaxa en ese entonces manejaba su equipo filial directamente, que se llamaba Necaxa, y manejaban una que era de ascenso, que entrenábamos a la par y se manejaban, y ellos pues movían a la gente como ellos pretendían que estuviera cada quien en cada equipo, ¿no? Y este equipo jugábamos en Cuautitlán, de hecho, era nuestra base Cuautitlán. Estuve 2 años en tercera, luego 2 años en segunda, y fue ahí cuando estaba yo ya en segunda, fue cuando llega la primera división A que te comentaba hace un momento, que eran los Truenos de Cuautitlán, que se armó, que lo dirigió el profesor de la Rosa, estuvo el profesor de la Rosa, luego también estuvo, no recuerdo muy bien los nombres, pero me tocó estar con 2 técnicos, yo jugaba como menor ahí. Jugadores que pasaron por ahí, pues pasó Santiago Baños, por ejemplo, pasó por ahí en ese equipo de primera división A. Pasó Edgar Solano, que ahorita es auxiliar de Nacho Ambriz en León, que jugó en Necaxa, jugó en Morelia, jugó en varios equipos, jugó Cristian Martínez, portero, que jugó en Necaxa, América, Monterrey, León. Fue ahí su último momento muy bueno en León. Y bueno, pasaron varios jugadores. También estuvo Diego Martínez y Luis Pérez, ¿no? Ellos también formaron parte de ese tránsito de jugadores que tuvimos en lo que fue el equipo de primera división A. Y me tocó ir a una pretemporada con Raúl Arias. Justo me tocó ir cuando fue Luis Pérez, fue Diego Martínez, Edgar Solano. Desgraciadamente, yo creo que no le llené el ojo a Raúl Arias y me regresó a segunda. Y fue cuando cuando iba a iniciar, no estuve todavía medio torneo ahí, y fue cuando fue el cambio, ¿no? A Atlante. Bueno, no me quiero adelantar mucho, pero me tocó vivir, como lo comentaba hace un momento fuera del aire, me tocó vivir un proceso muy bueno, una formación muy buena que nos dieron en Necaxa gracias a la planeación, ¿no? Y lo que tenía en ese entonces director deportivo José Luis Trejo. Me acuerdo que trajeron a un preparador físico alemán y teníamos la metodología del Ajax. Nos tocó hacer viajes a Europa, nos tocó ir a torneos a Italia, a Alemania, a Holanda. Me tocó viajar 2 veces a cada país. O sea, fue un proceso muy, muy padre. Y en donde, justo recordando un poco la entrevista de mi amigo Paco Barba, hay veces que si se respetaran procesos, si se respetaran las inversiones, si no hubiera intereses, yo creo que el fútbol mexicano tuviera mucho más talento y tuviera mucho más materia prima, ¿no? Mucho más jugadores mexicanos jugando en primera división, no tuviéramos tantos extranjeros, ¿no? Ya que, por ejemplo, nosotros eran camadas muy buenas, o sea, ganábamos todo, nos tocó ganar en segunda, tercera, o sea, éramos equipos muy buenos que pudieron haber tenido la oportunidad, muchos de ellos en primera división, y pues que eran frenados. Desgraciadamente, nos tocó una época en donde al Necaxa le fue bien, y digo desgraciadamente porque eh, la forma en que planeaban los equipos, la Puente era con gente muy grande. Si se acuerdan, Picas Becerril, Montes de Oca, gente que sí, era gente muy grande, pero le funcionó y ganaban, ¿no? Entonces eso les daba pauta para seguir, ¿no? Yo recuerdo que una vez
en una reunión, un asado con el profesor José Luis Trejo, le preguntamos, ¿no? Directamente, oiga, profe, ¿por qué no hay tanta salida para, pues, para nosotros, ¿no? Para todos los que estamos, creo que tenemos un proceso muy importante y él nos decía, es algo que no he podido cambiar en la cultura del club y eso ha sido generado porque pues, ha habido resultados y pues no hay manera como de intervenir. Había mucho poder en ese entonces con Manuel Lapuente. Obviamente no juzgo que es un gran técnico porque es un gran técnico, pero al final sí frenó, ¿no? El proceso de muchos jugadores. Se va él y se queda Raúl Arias con una misma idea y también le va bien, ¿no? Entonces ahí fue como muchos jugadores no pudieron salir. Desde todos esos años que te estoy hablando, de 4 o 5 años, solo explotaron jugadores como Luis Pérez, como Diego Martínez, y Edgar Solano, que no figuró tanto ahí Necaxa, pero pues tuvo buena participación. Cristian Martínez le fue mejor cuando se fue a América. Eh, Israel Velázquez también de ahí se fue a Pachuca, pero de esa camada que yo te estoy hablando había fácil unos 20, 25 jugadores que pudimos haber sido parte importante de este club, ¿no? Que pudimos haberle dado mucho y aparte el club invertía mucho. Yo me acuerdo que nos trataban muy bien. Eh, yo duré un año sin casa club, después nos dieron casa club, nos pagaban un hotel en Tepochotlán en donde ahí nos pagaban todos los gastos, éramos varios jugadores que veníamos de provincia, que teníamos proyección, y pues todo eso se quedó frenado, ¿no? Llegamos a un momento donde ya hubo un tope, ya no hubo hacia dónde salir, ¿no? Entonces muchos jugadores que se pudieron mover, otros se perdieron, otros ya no jugaron, y pues nada, o sea, es una tristeza, ¿no? Que pase eso. Hay clubes que han podido tener como una mejor planeación, una mejor metodología para esto, como Pachuca, Atlas, que lleva un tiempo, fue un semillero importante y ahora no lo es, o sea, ahorita han perdido. Pumas también de repente tuvo alguna baja de jugadores, ahorita como que otra vez empieza a darle salida a estos jugadores que a su gran cantera. Entonces, ese proceso pues le pegó a Necaxa, ¿no? Y dentro de todo esto, pues me toca emigrar a Atlantes y como parte de cómo se maneja el fútbol en México, pues no me preguntaron, ¿no? Eso fue a mediados del 2000, así literalmente llego a entrenar un día y me dicen que me presenta a las oficinas, voy para allá y me dicen que, pues que ya, que pertenezco a Atlante, que me presenta el otro día a Atlante, que me ponga de acuerdo me dan los nombres y me dan los datos de los directivos con los que me tenía que yo dirigir y que me iban a estar esperando, ¿no? Y pues te quedas así, ¿no? De o sea, pues te tratan como ellos quieren, ¿no? Y hasta ahorita con el famoso pacto de caballeros, pues sigues pasando lo mismo, ¿no? Me sentí traicionado porque uno se identifica, ¿no? Uno se siente parte del club, uno se siente como que ha dado mucho y que también en deuda que también puedes dar mucho al club, ¿no? Y más que nada porque has recibido muchas cosas. Desgraciadamente, pues tenemos estos manejos que te hacen pasar estos momentos, ¿no? Y pues como te dije hace un momento, al principio que empecé a hablarte, los tiempos de Dios son perfectos. Gracias a Dios el cambio me benefició al tiempo, pero si soy honesto, pues me sentí devastado al principio, me sentía triste, me sentía como que ya en algún momento me pasó por la cabeza de que, bueno, pues voy a ir a ver, pero la neta tengo ganas de seguirle, ¿no? Porque si voy a vivir lo mismo, no sé a qué me voy a enfrentar allá. Ya teníamos como una información que en Atlante pues no había como mucho seguimiento, como que tampoco había mucha salida, porque era un club que en ese momento pues tenía mucha gente, o sea, su primer equipo estaba integrado por jugadores muy importantes, que también pues no era difícil, ¿no? Sobresalir y salir, ser parte de esos planteles. Pero bueno, al final pues asumimos la responsabilidad y nos fuimos, ¿no? Hice el cambio, me fui a Atlante y pues bueno, creo que fue al final, digo que en el resultado final fue un cambio que me benefició, ¿no? En lo personal. Pues mira, no hubo una persona específica, porque cuando nosotros llegamos, mi compañero que con el que me fui a Atlante, no tuvimos como que hay un recibimiento como tal, porque no es, cuando me dicen que me vaya para allá, según en el entendido que tenía yo, me iba a la primera división A, que ellos acababan de ascender un equipo de segunda, que era el Marte.
el Marte le había ganado el ascenso a Cuautitlán, a nosotros. Nos habían ganado el ascenso y ellos tenían esa primera división. En teoría yo iba a ese equipo, ¿no? Nos reciben allá, el equipo andaba de pretemporada y nos dicen que por mientras el equipo regresa, nos pongamos a entrenar con otro equipo de ascenso que era Potros y Tácuaro. En ese entonces, el Atlante entrenaba en las instalaciones del Seminario Menor, ahí por Acoxpa. El técnico de ese equipo era Miguel Ángel Gómez Leiva, que también es un personaje que aprecio mucho porque siendo una persona difícil me ayudó mucho. Hubo momentos que con el tiempo entendí un poco lo que él quería de mí, ¿no? Y bueno, esto fue como ya el proceso, pero en el momento, pues el grupo de Zitácuaro, pues nos arropó bien, nos recibieron bien, obviamente con un poco de recelo, porque nosotros sí teníamos como una etiqueta de que, bueno, vienen los chavos de Necaxa y vienen ya arreglados y ya se van a quedar y demás. En teoría, como te digo, yo no iba a quedarme en ese equipo y al final otra jugada pues de los directivos, ¿no? Que nos obligan, realmente ya no después me preguntaron, no, pues te vas a quedar ahí. Y bueno, pues yo digo, ¿por qué no me voy a quedar ahí? Por si yo vengo al Marte, ¿no? Me dijeron que yo venía al Marte. Pues no, es que como no te conoce el técnico, no sé qué, pues te vas a quedar acá. Al final, económicamente, no estuvo tan mal y eso fue como que, pues algo que, bueno, dijimos, bueno, pues ya ni modo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y nos quedamos en este equipo en donde me tocó estar con jugadores que también tuvieron alguna pues que explotaron, ¿no? En su momento, ¿no? Como el portero el Higuita Cuevas, no sé si lo ubican, un chico de pedos chinos así, que estuvo también de portero con Atlante, estuvo, en ese momento, Santiago Baños estaba entrenando ahí porque lo estaban preparándose en teoría para subirlo a primera división. Bueno, el tema de Santiago Baños es otro tema porque pues, él tenía un apoyo familiar muy importante. Pues digo, a lo mejor él le tocó y después lo hizo bien, ¿no? Pero sí, él tuvo esta fortuna de tener como esta fuerza familiar que lo impulsó, ¿no? Pues nada, me quedé todo ese año ahí y pues lo que es el destino, ¿no? Nos va bien, llegamos a la final de ascenso, que perdemos esa final de ascenso con el Tampico Madero, pero como la federación, gran federación que tenemos, que se inventan partidos de la chistera, en ese entonces, en la primera división A, había un descenso. Pues ese año no sé qué hicieron y se inventaron dos descensos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue hacer una promoción y ahí nos benefició a nosotros porque al equipo que no quería que descendiera, que era un equipo que pertenecía al Grupo Televisa, que era el Querétaro, que era filial de América en ese entonces, que estaba el Búfalo Cruz, su hermano, el que le decían el abuelo Cruz, había jugadores de América, también ahí estaba, ay, es que se me van los nombres, ahorita me voy a acordar, pero había muchos jugadores que luego tuvieron participación en América, jugamos un ascenso, o sea, si ganábamos, ascendíamos, y si ellos ganaban, se quedaban. Entonces, jugamos ese ascenso y les ganábamos y ascendimos a Primera División A, ¿no? Es ahí cuando mi carrera repunta, tuve un buen cierre eh, y pues nada, el equipo se fue a Primera División A. El equipo que nosotros ascendimos se quedó en Zitácuaro, siendo filial de Atlante, y Atlante tenía otra filial que era en Oaxaca. Esa se la traen a México, bueno, hacia México y la convierten en Acapulco. Es ahí donde llegó Paco, por ejemplo. Él estaba en segunda edición y ahí es donde lo suben después con nosotros. Pero bueno, y entonces nos convertimos en filial directa de Atlante. Éramos jugadores que teníamos el carnet único famoso, donde puedes jugar, estar registrado en el ascenso y poder jugar en cualquier momento con el primer equipo. Pues nada, ahí empezamos, nos va muy bien. El técnico del primer equipo en Atlante en ese entonces era Carlos Reynoso y tenía un equipazo. Era Salvador Carmona, estaba José Manuel Abundis, el portero Damián Grosso, estaba Coyote, estaba ya Coyote en sus últimos momentos, pero estaba Coyote, estaba Roberto Trota, llegó Faustino Asprilla. Era un equipo muy interesante, estaba Antonio Mohamed. Entonces empieza el torneo y me empiezan
a observar, ¿no? Empiezo yo en la pretemporada, le llamo la atención a Carlos Reynoso, y pues nada, me empiezan a dar informes de que pues estoy ahí, ¿no? Que estoy en la lupa y que me tienen miras. En ese entonces el auxiliar era el Piojo Herrera. El Piojo Herrera todavía no empezaba su carrera de técnico como tal, era auxiliar de Carlos Reynoso, y es el que luego se me acercaba y me decía, oye, pues te tiene el maestro, porque así se le dice a Carlos Reynoso, el maestro, te tiene bien visto, pues sigue trabajando, métele y demás, ¿no? Ya sabes, con sus chinos, de repente andaba de chinos y luego andaba de pelo lacio, ya sabes que ha tenido varios looks. Pero un tipazo, de verdad, siempre, eso sí, debo reconocer, algo que tiene el Piojo, digo, no dudo que ya haya adquirido mucho más experiencia y esto se ha notado en sus equipos y mucho más trabajo, ¿no? Sobre todo, pero lo que él siempre, yo vi que es un cuate que hace un gran grupo, o sea, es un cuate que te convence, es un cuate que es muy cercano a ti, o sea, bien, bien, bien. Entonces me toca que él está muy de cerca, pues obviamente yo súper motivado, pues con todo, ¿no? Entonces empieza el torneo y en el segundo partido que nos toca jugar en Acapulco, Carlos Reynoso va al partido y nos ve, porque era un sábado y cuando él jugaba en domingo, él iba y si veíamos jugábamos el sábado, iba a nuestros partidos. Entonces yo recuerdo que termino ese partido y acabando el partido, ya estamos en el camión ya para irnos y demás, y se sube Carlos, se sube al profesor, el Piojo Herrera el Piojo Herrera se sube al camión y ya me dice a mí, nos dice a un portero que estaba con nosotros, que, que nos presentáramos a entrenar. Llegando a México, el otro día tenemos que presentarnos a entrenar con el primer equipo, ¿no? Pues no, olvídate. O sea, fue como sacar a la lotería, ¿no? Y pues nada, ahí estuve entrenando una semana, me regresaron, nada más entrené y me regresaron. Después me vuelven a llamar y viajo con el primer equipo, ¿no? Viajo con el primer equipo a La Piedad, en ese entonces estaba La Piedad en primera edición, que de Claudinho, de Kikín Fonseca, de Medina, Rafa Medina, había jugadores muy interesantes, estaba el Tico Rojas, tenía buen equipo en ese entonces, La Piedad. Pues voy, salgo a la banca, muy chistoso ese día porque íbamos perdiendo y estábamos calentando y en eso me habla el Piojo y me dice, muévele porque vas a entrar. Me empieza a dar indicaciones, empezó 3 minutos y me habla y me dice, ¿sabes qué? Vas a entrar de volante por izquierda, vas a entrar por el Isaac Morales, el Guame, que dicen el Guame, por él. O sea, vas a entrar por el Guame, vas a entrar aquí, y justo que me está dando las indicaciones, gol de Asprilla y empata el partido y en eso el maestro Reynoso le dice al Jalisco Gutiérrez, Jalisco, vente, para aguantar el empate. Entonces ya, me sienta, o sea, ya fue el último cambio, ya nos vamos todos a la banca, me siento y se me acerca Reynoso, ¿no? Y me dice, no te preocupes, vas a debutar cuando menos lo esperes. No, hombre, pues digo, al final no me sentí mal porque, pues imagínate, ¿no? Yo con estar ahí, pues ya era un sueño, ¿no? Que no sé, que buscaba algo más, pero bueno, dije, ya estoy aquí. Ya regresamos a México, me regresan al equipo de ascenso. 2 semanas después me vuelven a llamar a entrenar con primer equipo y es cuando vuelvo a ir a concentrarme con ellos. Nos tocó jugar de locales contra Toluca y es cuando en ese partido contra Toluca entro, ¿no? Fue el 15 de septiembre del 2001, lo tengo perfectamente ubicado a mi fecha, y pues entro por Antonio Mohamed, ¿no? En el Estadio Azul contra unos monstruos, así como te dije que el Atlante tenía un gran plantel, pues el Toluca pues estaba Vicente Sánchez, estaba Carlos Media Morales, estaba Antonio Cardoso, o sea, era un equipo importante, ¿no? Víctor Ruiz, digo, el equipo ese que ganó muchos títulos, ya estaban como en la parte última, pero sí, todavía me tocó jugar contra estos monstruos, y pues nada, fue una sensación que nunca lo voy a olvidar. Creo que aquel que lo ha logrado y que ha sentido esa sensación de lograr un sueño, hombre, pues sí era imponente, ¿no? O sea, eran jugadores que se veía en la cancha desde entrada cuando empezó el juego y que los veías moverse, los veías gesticular, los veías cómo hablaban, cómo se expresaban, pues veías jugadores que con una entereza, ¿no? Y con una presencia pues que solamente que ellos tienen, ¿no? Y pues que lo mismo que proyectaban dentro
de la televisión, lo que tú ves en la televisión así era, ¿no? Y verlos en vivo, pues era algo más importante, ¿no? Y algo que pues, aprendes, ¿no? Con el tiempo te vas viendo que eso te lo va dando la experiencia. Y dentro de eso, pues el vivir eso, pues fue algo pues espectacular, ¿no? Algo que yo, por lo que vea, tanto había luchado y que estaba ahí, ¿no? Debuto, ese día íbamos ganando 2-1, al final empatamos a 2, y pues nada, ¿no? Termina ese partido y pues rompemos filas, me piden que me presente a entrenar al lunes, ese partido fue sábado, me piden que presente el lunes, yo me presento a entrenar el lunes y ahí justo en el entrenamiento me dicen que me vaya, que me presente con el equipo de ascenso porque va a jugar a media semana, era doble jornada, y ese mismo día iban a viajar, ¿no? Entonces, ya, obviamente, pues yo hago caso, probablemente era, pues, es lo que te dicen hacer, ¿no? Entonces ya me voy y viajamos a Acapulco con el equipo de ascenso y justamente un día antes jugamos el miércoles, nos fuimos el lunes en la tarde y el martes estábamos haciendo el trabajo de parado de equipo y cosas del destino. Digo que los tiempos de Dios son perfectos. Justo estábamos haciendo parado de equipo y yo me quedaba siempre en las jugadas de balón parado en contra, me quedaba fuera del área para el rebote y en eso, digo, todavía lo siguen haciendo, yo lo he visto, en donde de repente pues las jugadas se van parando, ¿no? Y de repente se activan, o sea, el entrenador activa el juego y después va parando y van haciendo ajustes y van retroalimentando el juego y demás, ¿no? Entonces, ese día ya estábamos por terminar, recuerdo, había un leve chipi chipi en Acapulco ese día y en eso tiro de esquina, rechazan, sale hacia mí y el profesor dice, juegue, sigue, ¿no? Entonces, siguió el juego, yo agarro, hago una conducción larga hacia el ataque y como veo que pues voy solo, que no tengo a quién darla y ya tengo la marca, hago una pausa, hago la finta y engancho hacia el otro lado y cuando engancho se me queda atorado el pie. Y tuve una fractura de peroné, ¿no? El tobillo, eh, que bueno, sucede y que me hace como que hacer un stop en lo que iba en mi proceso, ¿no? Me operan, bueno, regresando a México me operan, y duré, eso fue en septiembre, y duré 3 meses, ¿no? 3 meses de fracción para regresar, ¿no? Y regreso en enero del siguiente año, del 2002, y es cuando me quedo ya no tengo más bien ya no tengo participación con Atlante en primer equipo, me quedo de lleno en el ascenso, obviamente pues para tomar otra vez forma, para agarrar ritmo, y termina, ¿no? Termina ese año, justo ese torneo, Carlos Reynoso se retira, deja el equipo de Atlante y se queda el Piojo Herrera, ¿no? Como técnico, y es donde él empieza su carrera de técnico. Termina ese torneo y el siguiente torneo, pues ya Miguel Herrera llama a varios chavos porque hubo una reestructuración, se van muchos jugadores importantes del Atlante, entonces hace una reestructuración completa. Es ahí cuando llega Chamagol González, cuando Luis Abel Rey, que ya estaba en México, y Pilar, pero ellos se habían ido al equipo de ascenso de Zitácuaro, estaban allá, se los traen para acá, y es cuando empieza, ¿no? Este andar de estos jugadores que después la rompieron en México, ¿no? Y me tocó participar con ellos. Tuve 6 meses ahí en el primer equipo con Atlante y es cuando después me empiezan a prestar equipos, ¿no? Me voy a equipos. Cabe señalar que en este proceso, pues sí, con tristeza obvia, regreso otra vez a los manejos, ¿no? De los equipos, de los directivos que nos toca tener en México. Igualmente como en Necaxa, había una camada importante de jugadores, pero como en México tenemos la cultura de la inmediatez, no se respetan procesos, pues jugador que no funciona a los 2, 3 juegos, pues a ver para acá y el que venga, ¿no? Sí, sí, ahí empecé a tener un vínculo con un promotor que en ese entonces manejaba a Carlos Sánchez. Carlos Sánchez era un jugador que salió de América, un extremo que también jugó en Jaguares. Él, empecé yo a llevar muy bien con él y él me empezó a presentar a su promotor, pero al final no llegué a nada, ¿no? Me faltó, yo creo que esa parte es algo que después entendí, ¿no? Que debía haberme acercado, debía haber buscado yo el manejo de este promotores, ¿no? Y te digo, me tocó un poco de todo, ¿no? Me tocó que directivos que
que buscan que ya el primer partido, a los 3 partidos estés metiendo goles, hacer pases de gol, ¿no? Estos procesos que se buscan que sean inmediatos, ¿no? Y es donde se perdieron muchos jugadores, entre ellos yo, en Atlante, pero así pasó con muchos, ¿no? Igual que en Necaxa. Desgraciadamente esto pasa. Después, Necaxa Atlante, perdón, se volvió un club jugador que medio empezaba a jugar bien, pues lo vendía, ¿no? Entonces, eso fue lo que empezó a afectar al equipo, ¿no? Ya bueno, sabemos que siguen en liga de expansión, pero bueno, eso me tocó eso, en donde me tocó vivir en lo personal, yo te puedo decir con total honestidad que me faltó un poco de madurez para procesar muchas cosas, para poder levantarme y ser más resiliente en algunos casos. Eh, y pues nada, ¿no? Esas cosas las aprendí después, que esas las aprendes, la madurez se aprende a base de experiencias y pues obviamente esa parte me faltó, ¿no? Me faltó alguien que a lo mejor me acompañara un poco más, que me fuera guiando un poco más y pues tomé a lo mejor unas decisiones no muy buenas y bueno, eso sumado a que digo que directivos que no ayudan mucho, que esperan demasiado de jóvenes pues ellos lo ven como una moneda de cambio, ¿no? Lo ven como dinero caminando prácticamente, ¿no? Como un mercado de piernas, ¿no? Fuera el draft, ¿no? Pues no se logró tener continuidad ahí. Me voy a un equipo prestado de Tlaxcala. En ese entonces era un equipo que pertenecía al club a los dueños de Irapuato, de León, de ellos que tenían un vínculo con nosotros, entonces varios jugadores nos fuimos prestados ahí. Después regresé al club, después de 6 meses, regresé al club a estar en el Acapulco de nuevo y estuve ahí un par de años más hasta que con contrato, yo tenía contrato todavía, me quedaban un par de años, pues me aplicaron la que a muchos yo creo que han vivido, la de, híjole, 3 semanas antes del torneo, híjole, ya no entras en planes, búscale, ¿no? Entonces, ahora hasta la interestatal pasa. Y pues fue difícil, obviamente no conseguí nada en esas 3 semanas. Eh, y pues nada, tuve que parar 6 meses. En esos 6 meses, pues yo sí traté de pelear, pues yo tenía contrato y pues por ley, pues te tiene que pagar el club, ¿no? Si no te utiliza, pues es su decisión y pues la reglamentación de FIFA y que debería estar en México, que no en México, pues aquí la acomodamos a nuestros intereses. Y desgraciadamente, pues los jugadores que no tienen esa fuerza pública y ese poder para poder exigir, pues no podemos hacer mucho, ¿no? Te tienes que aguantar, o si no haces pues sí, puedes demandar, pero después la misma federación en conjunto con los clubes te van frenando. Es un tema muy, muy feo que viven los jugadores que no son en ese momento importantes, ¿no? Que no tienen un cartel, ¿no? Pues me tocó vivir eso. Yo sí metí demanda para, pues, ¿qué pasaba, no? Pues no págame, ¿no? Y pues no pasó nada en esa demanda. Pasan 6 meses y me incorporo a otro equipo que pertenece al grupo Pegaso, que son los dueños de Atlante. Bueno, creo que ahora ya no. Creo que ya no pertenece al grupo Pegaso, pero en ese entonces sí pertenecía al grupo Pegaso de Burillo Azcárraga. Eh, y el técnico, que Nacho Morales en ese entonces, me quería, me lleva, nos vamos, ese equipo se va a Ciudad Obregón, Sonora, y me voy de aquí, hacen las pruebas, paso los filtros y me voy, viajo con el club allá. Y justo cuando ya empezaba el tema de contratos, yo veo que no me hablan, ¿no? Y se me hizo muy raro. Digo, pues, ¿por qué? Pues los partidos de práctica los estaba jugando, estaba bien, ¿no? Entonces, me acerco al técnico y le digo, oiga, profe, pues, ¿qué pasa, no? Y hasta veo que le llaman a todos y a mí no. Y se me acerca y me dice, ¿qué crees que me acaban de decir? Hay un directivo que yo, la verdad, antes lo odiaba. Antes lo odiaba, debo ser sincero. Se llama Raimundo Palacios. Ahora ya no, ahora ya todo esto que pasó, le agradezco hasta en cierto punto, ¿no? Porque es una persona, pues que no sé cómo le vaya hoy, que haga hoy en día, pero él es de las personas más nefastas que pude haber conocido, ¿no? Ahora ya no, ahora ya lo veo como algo que pasé y algo que me dejó aprendizajes y ya, ¿no? Eso es algo así. Pues bueno, él mandó un comunicado en donde, como yo había demandado, como yo había pedido este tema ante la federación, pues que no se me contratara. Y justo, qué bueno que lo mencionas. Sí, me lo pasé por alto y es algo muy importante. Cuando estuve en Necaxa, estuvo José Luis Trejo,
José Luis Trejo, que era el director deportivo, pasa a selecciones nacionales y toma la sub-20. Él empieza a armar pues su plantel y dentro de eso pues nos llama a varios del Necaxa. En esto me voy para allá y tenemos un mini proceso que estábamos haciendo para los Panamericanos de ese año. Me tocó tener un par de partidos amistosos contra Estados Unidos aquí en México. Jugamos en el estadio de CU, jugamos entre semana, me acuerdo que jugamos entre semana y empatamos a 0, me parece, o a 1. Luego el otro partido, como obviamente José Luis Trejo tenía todo el contacto, se trae ese partido a Cuautitlán. Y fue aquí en Cuautitlán contra Estados Unidos, en donde ganamos 2-1 y yo, de hecho, metí un gol de tiro libre ese día. Y pues nada, mi proceso iba muy bien. Nada más que, pues como digo, al final cada quien tiene también sus sueños. Yo supongo que el profesor Trejo también tenía su sueño de dirigir en primera división. Y es cuando en el Toros Neza, que en ese entonces lo dirigía el Ojitos Mesa, pues obviamente venía con una serie de malos resultados y lo cortan, ¿no? Y lo cortan y se lo ofrecen a José Luis Trejo. Y él pues, toma la decisión de tomar al Toros Neza. Entonces, muchos jugadores que estábamos en este proceso, pues nos quedamos un poco cuando traen al nuevo técnico, que fue Chucho del Muro, pues él traía como, él siendo del occidente, viniendo de la parte no sé si estaba en ese momento en Atlas o en Chivas, pero estaba en uno de esos, o el Güero Real, ya no me acuerdo si era él o el Güero Real. Pues sí, y pues obviamente arman su grupo de allá, ¿no? Sí teníamos jugadores de allá en ese entonces, pero no tantos, éramos más del centro. En ese equipo me acuerdo estaba Oscar Mascorro, estaba Luis Pérez, Diego Martínez, Edwin Santibáñez, Fernando Arce, era un equipo importante, Cristian Martínez, un equipo bastante bueno, ¿no? Y ahí me tocó participar, pero bueno, fue un proceso pequeño, importante, ¿no? Muy enriquecedor en mi carrera. Mira, antes de profundizar en eso, me gustaría también contar un poquito, cuando dejo de jugar yo, obviamente, yo ya estaba casado, obviamente ya estaba formando mi familia y pues empiezas a cambiar de pues tus ideas, tus responsabilidades, ¿no? Empiezas a madurar y buscar otras cosas. Y después de estar buscando, un año estuve buscando regresar, no pude, fui a Celaya, recuerdo también, y no pude conseguir equipo. Entonces, pues cuando yo me pregunto ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, ok, yo lo que sé hacer es fútbol. En ese momento yo solo tenía la preparatoria, no había estudiado porque yo pensaba, bueno, que voy a ser futbolista profesional toda mi vida, ¿no? Esa parte de la inmadurez que en ese momento tuve, ¿no? Y que después fui aprendiendo, ¿no? Me preparo para entrenador, concursos, no con licenciaturas, sí, pero concursos diplomados y empiezo y abro mi escuelita. Y es donde empiezo ya en la parte formativa, ¿no? De jóvenes. Hoy día tengo una licenciatura en educación física, estoy haciendo una maestría, estoy por terminar una maestría en educación con orientación en tutoría y trabajo para un colegio en el sector privado en donde soy tutor y soy entrenador de fútbol, ¿no? Eh, y es donde te digo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Uno te va poniendo en el lugar adecuado y pues ahí sigo en la parte formativa. Obviamente, cuando dejé de jugar, pues dejé de jugar profesional, pero nadie me dijo que no puedo jugar a nivel amateur, ¿no? Yo ya había, en la última parte de estar como profesional, ya me habían invitado un poco a jugar aquí a nivel local, ¿no? Yo radico, tienen ustedes su casa en Tepoztlán, de aquí es mi esposa y aquí me quedé a radicar. Entonces ya empezaban aquí a conocer, ¿no? De la familia, amigos que me veían y me empezaban a invitar de repente a jugar en equipos, aquí torneos de locales. Entonces empecé a jugar como cachirul en el Axotlán. Yo siendo todavía registrado estaba en ascenso en el equipo de Potros Neza, fue en mi última parte, ya jugaba de repente, pues cuando podía iba, ¿no? Iba y jugaba ahí con el Axotlán. Entonces cuando ya dejo de jugar, ahí es donde empiezo a jugar. Ahí yo en Entresatal, mi primer equipo fue el Axotlán, ¿no? El equipo de las ranas de Axotlán, por cierto. Bien chistoso porque fue un año y medio más o menos, y un día, platicando aquí entre la familia de mi esposa, mi esposa es familiar del señor Pedro Vargas, y pues obviamente está Aarón y demás. Me dije, juegas, ¿verdad? No me ubicaban.
Digo, dice, tú eres esposo de mi prima, me dice Aarón, ¿no? Digo, sí. ¿Y por qué no juegas con nosotros? Yo tengo un equipo que León Capula y que demás. Le digo, pues porque no me has invitado, compadre, no sé, no sé de qué se trata, ¿no? Y estoy en este equipo y fue donde ya me invitan a jugar en el León Capula y pues fueron, digo, tuve mi lapso que salí, pero pues llevo muchos años, ¿no? En el León Capula, en donde hemos vivido muchas cosas y pues he hecho una gran amistad, independientemente que son familiares de mi esposa, pues tengo una gran amistad con Pedro, con Aarón, y pues es donde he tenido pues como los momentos más importantes dentro de la interestatal, ¿no? Y es una puerta que me abrieron en donde era lo más cercano, o es lo más cercano al profesionalismo. Creo que me tocó, la verdad me tocó, aunque ya es una liga que tiene muchos años y tiene mucha historia, me tocó como la parte inicial de todo entrada de la famosa talacha, ¿no? Me tocó como ser de los, si no de los pioneros, porque ya había gente pagada antes, pero no habían demasiado, ¿no? Eran pocos los equipos que de repente pagaban uno, dos jugadores, ¿no? Hubo un equipo que se llamó Capula Oxo, que creo que se traían al equipo del Oxo de ahí de la Goodyear y se lo trajeron aquí a jugar y aquí en Dubu y ganaron campeonatos, creo, pero pues no era, fue una excepción, ¿no? Fue un torneo o dos, pero no era muy, pues no era visible que los equipos tuvieran, ¿no? Talacha, de repente Traps, uno, dos, y el León Capula empezó, ¿no? Empezó en ese entonces a traer jugadores y después de ahí ya, hasta la fecha, ¿no? Y me tocó, y también me tocó donde inició pues, el conocimiento y la transmisión de lo que era este fútbol, ¿no? Cuando empezó nuestro amigo José Bejarano, ¿no? Con este tema de su gaceta y demás, y después vino lo mejor de la liga, tú también, Core, que yo te he visto, también, Lalo, ya empezaste a hacer ahí esta parte, y pues la liga tomó una fuerza que se ha vuelto la liga más importante en la zona metropolitana a nivel en nivel futbolístico y en nivel económico. Creo que habrá, obviamente, pues, hay equipos de primera división que pues sí, o sea, son equipos muy fuertes e importantes, pero sin duda, si hiciera un ascenso selectivo, claro que pudiera competir y pudiera ganar en algunas ocasiones. Sí hay un nivel importante en esta liga. Hay jugadores que ni siquiera jugaron en ningún tipo de profesionalismo que de repente estuvo, bueno, ¿y por qué no lo intentaste, no? Pero bueno, son otras cosas que cada quien pasa. Pero igualmente, pues aquí empezaban a recaer muchos jugadores de segunda, tercera, primera división, primera división de ascenso, eh, y pues la liga empezó a tomar mucha fuerza, ¿no? Y empezó a haber mucho dinero, obviamente eso los atrajo a todos y es lo que es ahora, ¿no? O sea, creo que si hay algún equipo que ha logrado sostener todo este tiempo, su equipo y competir siempre al máximo nivel es el León Capula, ¿no? Creo que independientemente si hay poder económico o no, creo que el señor Pedro, mi amigo Pedro y Aarón siempre se han preocupado por seguirle, ¿no? No es de que, ay, voy a jugar un torneo, no me voy, regreso. Y así ha sucedido en algunas ocasiones. De repente llega un equipo importante y le invierten dinero, están 2, 3 años y entre que de repente ya no alcanzan lo económico y entre que pues ya no es su pasión y se van, ¿no? O se decepcionan porque no salen campeones a la primera. Eh, y el León Capula pues está año tras año, ¿no? Año tras año peleando los primeros lugares. Pues hemos sido campeones de la Liga, de la Liga Premier 2 años, de la primera especial, en 2 ocasiones. Hemos perdido, bueno, a mí, yo no estuve en la que perdieron con Águila, por eso no estuve, ya no estaba yo ahí, pero perdimos la otra con San Ildefonso, en donde pues creo que estabas ahí, ¿no, Coré? Ahí estábamos. Ese día, de los trágicos penales. Y pues nada, creo que el equipo pues sigue repuntando. Actualmente pues ya estamos empezando a jugar partidos de preparación, esperando que ya se pueda jugar. No sabemos todavía. Y pues creo que la liga estamos con un parón como todo, pero creo que esta liga pues sigue tomando fuerza, siguen incluyéndose equipos siguen manteniéndose. Y pues nada, creo que he sido un afortunado porque creo que el fútbol me ha formado en gran parte en lo que soy ahora. Y sobre todo, más que nada, que el fútbol te ofrece tantas cosas, es un deporte, para empezar, de salud, que si lo enfocamos bien, nos da un crecimiento personal que lo podemos premiar en muchos ámbitos. A mí me formó de manera que me ayudó a que debía yo hacer algo por mí.
a una disciplina, a una responsabilidad, a un tema de buscar siempre la mejora continua y eso es lo que he hecho hasta ahorita, ¿no? Digo que hoy día trabajo para una escuela del sector privado, pero también estoy en un proyecto de fútbol que es Villarreal CDMX, que somos la Academia de Villarreal en México actualmente y pues estamos en ese proyecto de fútbol directamente y pues nada, todo se lo debo al fútbol, ¿no? Después ha habido circunstancias que me han ayudado a seguir creciendo, pero el fútbol fue el que me tiene y que me ha formado, ¿no? De lo que soy ahora. Lo que yo diría, digo, no sé, lo que yo diría a los que empiezan en la talacha, sobre todo, que sé que este programa va a llegar a mucho de este sector, pues que sí, obviamente es una fuente de trabajo, una fuente que nos da sustento en muchos aspectos, pero que no se queden ahí, ¿no? Que al final esto puede ser efímero, estamos expuestos a lesiones, estamos expuestos a muchas cosas, que si no estamos preparados para hacer otra cosa, cuando ya que no estamos, pues vamos a sufrir, ¿no? Y yo les invito a que busquen algo más, que se preparen, que busquen, si no estudiar, pues busquen hacer un emprendimiento, un negocio y demás, ¿no? Y que no agarren tanta fiesta, porque hay mucha fiesta en esta liga, ¿no? Pero bueno, estamos aquí y estamos muy contentos que haya una liga como esta, ¿no? Y que ustedes hagan una labor como esta y que nos tomen en cuenta aquellos jugadores que pudimos haber tenido algún roce profesional y que hayamos sido importantes dentro de esta liga, pues sí, se los agradezco mucho, Lalo y Core, ¿no? Muchas gracias por tomarme en cuenta y mucho éxito, ¿no? En esto que están haciendo y esperemos que puedan crecer lo más posible, que el límite es el cielo, recuérdenlo.